Hermanos, Dios les bendiga en este día. Les invitamos otra vez en esta hora a estudiar la palabra del Señor en nuestra escuela dominical. Ahora estaremos estudiando el estudio bíblico número 7. Estamos viendo la vida de Moisés y del pueblo de Dios cuando fue sacado de Israel. El capítulo 7 de esta lección, los que no tienen su expositor lo pueden encontrar. Nuestra base bíblica es en Éxodo del 1 al 12 y el título es El conflicto por la libertad. Para esto vamos a hacer una oración porque estamos viendo sobre este conflicto en su tiempo de ellos por la libertad y pues en nuestros tiempos también necesitamos la libertad que Dios nos da de libertarnos del mundo. Y aquí vamos a estudiar sobre las cosas que acontecen cuando el enemigo se levanta en contra de aquellos que tratan de darle su vida a Dios para servirle, y lo que los siervos de Dios pasan cuando confrontan al enemigo, que en esta ocasión pues sabemos que el faraón representa a la mano opresora del enemigo. Vamos a hacer una oración para que Dios nos ayude a entender esta lección. Padre, te alabamos, te bendecimos, te glorificamos, Señor, porque somos libres y porque podemos en este día, Señor, estudiar tu palabra. Tú nos das esta libertad y nos das por entender, Señor, nos abres el entendimiento, y es por eso que te agradecemos, Señor, para que tu Santo Espíritu nos ayude en este día, Señor, y podamos entender, Padre Santo, los conflictos, lo que tenemos que confrontar, Señor, en muchas ocasiones para ver un alma libre, Señor. Yo te ruego, Señor, que seas tú nuestro Maestro, que nos enseña, que nos guía, Señor, para poder aprender de ti, de tu palabra, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y pues tenemos, como siempre, hermanos, nuestros tres objetivos. El primero es conocer las circunstancias que tuvieron que enfrentar Moisés y Aarón. El segundo es entender que Faraón es un símbolo de Satanás, Egipto de las fuerzas malévolas del mundo, e Israel de las almas que necesitan ser liberadas de la esclavitud. El tercer punto, tenemos que reconocer que para salvar las almas hay que enfrentar primero las fuerzas opresoras de Satanás. Y nuestro pensamiento central nos dice: para las almas de la esclavitud espiritual es necesario enfrentarnos en fuerte batalla con el enemigo y arrebatárselas. Nuestro texto aéreo nos dice: después Moisés y Aarón entraron a la presencia de Faraón y le dijeron: Jehová, el Dios de Israel, dice así: deja ir a mi pueblo a celebrarme fiesta en el desierto. Éxodo 5:1. Y este es el primer versículo en el cual vamos a comenzar nuestra lección. Y la lectura antifonal la podría leer, pero vamos a tratar de ir avanzando conforme vamos a ir viendo los puntos desde el Éxodo 5, versículo 1 al 12. En nuestra introducción nos dice que después de los acontecimientos estudiados en las lecciones anteriores, porque estamos estudiando sobre la vida de Moisés, y antes que Moisés se representara delante del faraón, sucedieron los siguientes eventos. Primero, Dios le dio instrucciones específicas a Moisés sobre lo que tenía que decirle a faraón. Segunda, la salud de Moisés fue quebrantada por no haber circuncidado a su hijo. Tercero, la orden de Dios a Aarón de salir al encuentro de su hermano Moisés. El cuarto, el relato de Moisés a Aarón de lo que le había sucedido en Horeb.
El quinto, la visita de Moisés y Aarón a los ancianos de Israel y la repetición de los milagros ocurridos en Horeb. Sexto, la postración del pueblo ante Jehová y su adoración por haberles visitado. Ahora con el capítulo 5 empieza en sí el ministerio de liberación del cual Moisés había sido llamado. Él no se imaginaba todas las cosas que le ocurrirían en los siguientes 40 años en el desierto. También él no se imaginaba lo que Dios iba a hacer en Egipto, que dice su palabra que con mano poderosa lo sacó. Nunca se imaginó que Dios iba a intervenir con esas plagas que él mandó. Él nunca pensó que también iba a salir al desierto por 40 años con ese más de 500,000 de personas. Y también pues no se imaginó que tardaría 45 años en el desierto con el pueblo de Dios para llegar a las tierras prometidas. El éxodo de Israel de Egipto a la tierra prometida es tipo de la vida cristiana. El ministerio de Moisés representa el ministerio de cada siervo de Dios. Así es de que en la vida de Moisés y del pueblo de Dios, cuando fueron sacados de Egipto, que Dios los libertó, todo esto tenemos mucho que aprender de ello, porque vemos cómo Dios respaldó a su siervo Moisés y a Aarón, a su pueblo, y lo sacó y hizo maravillas en el desierto. Y también vemos cómo el pueblo de Dios, pues en muchas ocasiones se levantaron en contra del siervo. Y pues en la vida cristiana tristemente así es. Hay mucho que aprender de esto, pero en esta ocasión vamos a ver el conflicto que hay cuando el pueblo de Dios es libre. El enemigo no se va a quedar con las manos cruzadas, sabiendo que le pertenecimos a él un tiempo y que anduvimos bajo su yugo, pero ahora gracias a Dios tenemos la libertad que él nos da, porque la cruz del Calvario lo venció y pues gracias a Dios nosotros ahora somos libres. Ya no estamos sobre ese yugo, sino que tenemos la libertad que Dios nos da. Vamos a ver nuestro número uno en el desarrollo del estudio. Moisés y Aarón se presentan ante Faraón y el punto número A dice: le transmite un mensaje de parte de Dios a Faraón. En el versículo número 1 dice: después Moisés y Aarón entraron a la presencia de Faraón y le dijeron: Jehová, el Dios de Israel, dice así: deja ir a mi pueblo a celebrarme fiesta en el desierto. Esta palabra deja ir a mi pueblo, en las 10 plagas, en las 10 veces que Moisés y Aarón se presentaron ante Faraón, esta palabra siempre fue la que mencionaron: deja ir a mi pueblo. Y es algo que nosotros ahora podemos aprender de esta lectura, que nosotros tenemos la autoridad que Dios nos da para reclamarle las almas al enemigo y decirle: deja ir a mi hermano, deja ir a mi sobrino, deja ir a mi tío, a algún familiar o a alguna persona que esté pasando dificultades que tiene la necesidad de ser libre. Deja ir a mi pueblo. Esa palabra nosotros la debemos de usar constantemente para ayudar a aquellos que están cautivos. Ahora, las instrucciones de Dios eran que los ancianos de Israel fueran con ellos. E irás tú y los ancianos de Israel al rey de Egipto
y les diréis: Jehová, el Dios de los hebreos, nos ha encontrado, por tanto nosotros iremos ahora camino de 3 días por el desierto, para que ofrezcamos sacrificios a Jehová nuestro Dios. Esto es Éxodo 3:18. Aquí nos da por entender que no solamente Dios envió a Aarón y a Moisés, sino a los ancianos de Israel también, que fueran a acompañarlos. Ahora, para este tiempo, Aarón tenía la edad de 83 años. Ya eran hombres de mucha edad. Hay un comentarista de nombre Salomón Bar Isaac, que es comentarista de la Biblia y del Talmud. Este afirma que los ancianos de Israel se rehusaron a ir con Moisés y Aarón, temiendo las represalias de Faraón, según él. Mientras iban por el camino al palacio de Faraón, uno a uno se fue retirando hasta quedar solamente Moisés y Aarón. Rashi añadió a su comentario que por esta razón Dios no les permitió que subieran con Moisés al monte Sinaí cuando les entregó la ley en Éxodo 24:2. Esto es lo que dice ese comentarista, que pues ellos sabían, conocían que el faraón era un hombre muy fuerte y muy malo, y pues ellos no querían confrontarlo. Por lo que dice este comentarista, los ancianos los fueron dejando a uno y así hasta quedar ellos solos. Creemos que los líderes de la nación eran consistentes de que si Dios los había visitado, tenían que seguir sus indicaciones. Y en esto podemos aprender nosotros que cuando Dios indica algo, no debemos de dejar a los siervos de Dios solos. Tenemos que estar allí juntamente con ellos para pelear la buena batalla de la fe. En este punto podemos aprender esto, que la iglesia es el cuerpo de Cristo y siempre tiene que estar unida con sus siervos, y claro que Jesús es la cabeza. Vamos a ver nuestro punto B. Faraón se irrita por la petición que le hacen, y Faraón respondió: ¿quién es Jehová para que yo oiga su voz y deje ir a Israel? Yo no conozco a Jehová, ni tampoco dejaré ir a Israel. Este es lo que nos dice el versículo 2. Sabemos que el politismo, que significa cantidad y variedad de dioses que prevalecían en Egipto, era tan extenso que había uno para casi todas las circunstancias y condiciones de la vida. También podemos ver que no solamente allí, sino que hay países como la India, donde pues hay muchas deidades, miles, millones de deidades para cada circunstancia de la vida de cada hombre. En Egipto era similar a lo que en nuestros tiempos estamos viendo, pero aquí vemos que a Dios tal vez no se le conocía. Sabemos que en el tiempo de José, Faraón reconoció que el Dios de Israel era el Dios verdadero, pero ahora habían pasado pues muchísimos años y ya estos faraones no conocían ni habían oído de Jehová Dios. Ahora, ¿quién era Jehová? Se le conocía en Egipto, lo tenían incluido los líderes religiosos de las naciones en la lista de los dioses a los cuales había que rendir culto. No lo sabemos, porque nos está diciendo la palabra de Dios que Faraón dijo que él no conocía a Jehová. El desconocimiento de Jehová anulaba el temor y la obediencia que se debía de tener a sus órdenes. Además, los faraones, al igual que muchos de los emperadores romanos, se consideraban dioses,
y como tales creían que podían competir con los que ellos no conocían. Ahora nuestro versículo 3 dice: Moisés y Aarón insistieron en su petición, reiterando que la salida al desierto se originaba en una orden terminante del Dios del pueblo israelita. Jehová, el Dios de Israel, dice así: el Dios de los hebreos nos ha encontrado. Esto es lo que dice el versículo 3. Otra cosa también, pues como ellos estaban en Egipto bajo el imperio egipcio y del faraón, no era prudente ofrecer sacrificios a Jehová en Egipto, porque sabemos que ellos para ofrecerle un sacrificio a Dios, pues tenían que sacrificar una ovejita o así como Dios lo había ordenado. Todavía estas ordenanzas no habían sido hechas, pero sabemos que en la vida de Abraham, de Isaac, de Jacob, ellos ofrecieron este tipo de sacrificio a Dios que Él les pidió. En Egipto no era, los animales que sacrificaban eran considerados sagrados en dicho país, en Egipto. Así es de que lógicamente surgiría un levantamiento contra el pueblo de Dios. Ellos no podían ofrecer sacrificio a Dios en Egipto. Y pues es lo mismo ahora en nuestros tiempos. Nosotros no podemos estar en el mundo ni practicar las cosas del mundo, sino que en la casa de Dios o en nuestros hogares, donde la presencia de Dios habita. Pero nos da por entender que nosotros somos el templo de Dios, y en nosotros debe de estar el sacrificio, esa adoración a Dios, porque tenemos esa libertad nosotros. Estamos leyendo, es fácil leer y a veces opinar, pero para nosotros el beneficio y la bendición que tenemos es que nosotros tenemos las escrituras de lo que aconteció en ese tiempo y lo que sucedió, el resultado. Y pues ellos tuvieron que vivir así como nosotros tenemos que pasar a veces por muchas circunstancias, que sabemos que Dios nos da la victoria al final. Ahora vamos a ver la parte número 2 de nuestro estudio y vamos a ir a nuestro punto A. Le molestó que disminuyera la mano de obra en Egipto. Dice aquí el versículo 4 y 5. Entonces el rey de Egipto les dijo: Moisés y Aarón, ¿por qué hacéis cesar al pueblo de su trabajo? Volved a vuestras tareas. Dijo también Faraón: he aquí que el pueblo de la tierra es ahora mucho, y vosotros les hacéis cesar de sus tareas. Aquí vemos que la primera reacción de Faraón fue acusar a Moisés y Aarón de inferir en el trabajo del pueblo, incitándolo a que no cumpliera con sus trabajos. Y sabemos que pues era una multitud de trabajadores que al faraón pues no le convenía que dejaran de trabajar. Sabemos que los varones que salieron de Egipto eran más de 600,000, es lo que nos dice Éxodo 12:37. Esta ha sido la historia, una de las fuerzas laborales étnicas más numerosas que haya realizado trabajos forzados en el mismo país. Lo poco que recibían como pago tenían que pagar elevados impuestos, o sea que a pesar de que tenían un trabajo duro, pues también pagaban impuestos muy altos. Esta era la opresión que
que el faraón tenía hacia el pueblo de Dios. Perdóname, hermanos. Así es de que podemos ver que Faraón tipifica la opresión del enemigo. Y una persona puede ser la más rica, la más educada e inteligente del mundo, sin embargo mantenerse humilde y servicial, pero toda la persona con delirios de grandeza que logre tener poder, por lo general será déspota, injusta e intratable. Así lo fueron los faraones de Egipto, los reyes de Asiria, Babilonia, Alejandro el Grande de Grecia, los césares de Roma y Napoleón. La mayoría de ellos no solamente llevaron a sus países a la ruina, sino que causaron la muerte de millones de personas a niveles nacionales e internacionales. Por ejemplo, Hitler fue el causante de la muerte de 60 millones de personas en la Segunda Guerra Mundial. Stalin eliminó a 20 millones de sus conciudadanos. Lo mismo Mao Zedong. Saddam Hussein propinó la masacre de miles y miles de sus compatriotas kuwaitíes e iraníes. El poder mal administrado enferma en cualquier entorno, sea este civil, gubernamental o religioso. Dios guarde a los líderes de las iglesias de este satánico flagelo. Volviendo al caso de Faraón, estaba tan acostumbrado al trabajo servil de 500,000 de judíos que no concebía la idea de que sus abusos inhumanos eran una diabólica injusticia. Esto no le pareció bien a Faraón, y es por eso que también nosotros podemos entender que en ocasiones cuando una persona, el enemigo la utiliza para muchas cosas, para hacer males, pues no le conviene que esa persona sea libre. No le conviene que esa persona pues ahora ya no trabaje para él, sino que haga buenas obras y se convierta, su corazón se vuelva a Dios. Vamos a ver nuestro punto B. Prohibió que dieran paja a los que hacían ladrillo. En nuestro versículo 5, 6 y hasta el 8 dice: y mandó Faraón aquel mismo día a los cuadrilleros del pueblo que lo tenían a su cargo y a sus capataces, diciendo: de aquí en adelante no daréis paja al pueblo para hacer ladrillo como hasta ahora. Vayan ellos y recojan por sí mismos la paja, y les impondréis la misma tarea de ladrillo que hacían antes, y no les disminuiréis nada, porque están ociosos. Por eso levantan la voz, diciendo: vamos y ofrezcamos sacrificios a nuestro Dios. Es lo que nos dice el versículo 6 al 8. Y sabemos que los cuadrilleros eran sanguinarios y exentos de toda consideración y lástima. Los cuadrilleros eran verdaderos verdugos que se especializaban en torturar a los indefensos ladrilleros. Como si fuera poco el trabajo agotador que tenían, Faraón ordenó que no se les diera paja, sino que ellos mismos la buscaran y además cumplieran con la producción que se les exigía. Y así vemos también nosotros en nuestros tiempos, en nuestros días, que a veces encontramos personas con las cuales pues nosotros tenemos que trabajar, y muchas de las veces ellos nos ponen tareas muy difíciles para que nosotros pues no tengamos tiempo de buscar a Dios, de llegar a la iglesia, de llegar a su casa de oración. Todo esto, nuestros tiempos podemos
ver que las obras del faraón y las obras del enemigo, del diablo, usan a veces a personas que tienen ese poder, y no les cae hasta mal cuando las personas a veces les mencionan que tienen que ir a la iglesia o que tienen que hacer algo para la iglesia. Eso el diablo los usa y a veces ponen muchas trabas y se burlan para que los hijos de Dios no hagamos lo que tenemos que hacer, lo que debemos de hacer, de ir a la presencia de Dios, a buscar a Dios. Así es de que este es como una guerra espiritual que tenemos con el mundo. La tiranía abusiva de Faraón y sus secuaces son un vivo y claro ejemplo de lo que es la obra de Satanás, sus fuerzas infernales y el mundo irredento cada vez que se intenta ganar un alma para Cristo, librando de las garras despiadadas del demonio. Se incrementan los problemas en dichas personas. ¿Por qué dicen algunos que se convierten en el Evangelio? Desde que procuro servir al Señor y dejar el mundo, ¿se han aumentado los problemas? Muchos afrentan conflictos que nunca antes habían tenido en el hogar, en el trabajo, en las escuelas, en los negocios. Estas son estrategias satánicas para mantener esclavizadas las vidas. Por eso el Señor se refirió a la conversión como una experiencia de liberación. Así es de que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Todo esto que acontece en nuestras vidas no nos va a detener. Dios nos ha dado esa libertad que ni el diablo nos va a detener de nosotros buscar a Dios. También Pablo escribió con esta idea a los Gálatas cuando dijo en Gálatas 5:1: estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Así es de que aún el apóstol Pablo aconsejaba a la iglesia a estar firmes en esa libertad que Dios nos da. También en Primera de Corintios 3:17, Segunda de Corintios 3:17, Segunda de Corintios 3:17. Tenemos Segunda de Corintios, aquí parece que bueno, debemos de estar en esa libertad que Dios nos da. Aquí está, Segunda de Corintios 3:17, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Y esa es la bendición que nosotros tenemos, de vivir esa libertad que Dios nos da en el poderoso Espíritu de Dios que nos ha libertado. Vamos a entrar a nuestro tercer punto. Faraón sospechó que las intenciones de salir eran otras. Vamos a ver en qué forma. En el versículo 9 y 10. Agrávese la servidumbre sobre ellos, para que se ocupen en ella y no atiendan a palabras mentirosas. Y saliendo los cuadrilleros del pueblo y sus capataces hablaron al pueblo diciendo: así ha dicho Faraón, yo no os doy paja. Aquí vemos que
el faraón decide oprimir al pueblo, afligir al pueblo, poniéndole más cargas para que estuviesen bien ocupados y no le hiciesen caso a Moisés y a Aarón. Y vamos a ver lo que pensaba Faraón. Faraón pensaba que Israel deseaba aliarse con otra nación para pelear contra Egipto, para vengarse por lo que les habían hecho. Por lo tanto, se estaban acumulando más problemas para el monarca, porque pues qué nación no sufriría si los servicios gratuitos de 500,000 de jornaleros se suspendieran de un día para otro. Pues sabemos bien que el faraón no tenía esa grande cantidad de esclavos, lo podemos decir así, y pues a él no le convenía que todas esas personas pues de un día para otro dejaran de hacer sus trabajos. Es por eso que ahora vemos las construcciones de Egipto tan grandes, que al mundo le sorprende y va y visita todos esos lugares. Podemos entender aquí pues que era una multitud grandísima de personas que las construyeron, más de 500,000 de personas trabajando para construir esos lugares. Así es de que Faraón autorizó la salida exclusiva de los varones solamente. Es lo que nos dice Éxodo 10, capítulo 10, versículo 11. Porque sabía que de esa forma tendrían que regresar por sus familias. Era obvio que no intentarían lanzar un ataque contra Egipto, porque sus familias también serían destruidas por los egipcios o por las fuerzas con las cuales se aliasen. Esta era la causa por la cual el faraón les dio esa opción de que salieran solamente los hombres y que se quedaran las mujeres, los niños, los animales, para que en caso de que ellos se aliaran con otros pueblos, pues no hiciesen nada en contra de Egipto, del faraón. En otras palabras, quería usar a los niños, a las mujeres como escudo para defenderse, y muchas de las veces eso es lo que acontece. El diablo usa muchas de las veces personas como para formar como una barrera para que a veces Dios no se glorifique, pero sabemos que nuestro Dios es poderoso y al final Él tiene la última palabra en todo lo que acontezca en nuestras vidas. Lo que pensó Faraón de Moisés, para él, Moisés era un anciano con pretensiones mesiánicas que deseaba convertirse en el rey de los judíos. Como es el caso en todo principio de insurrección, se tenía que tomar medidas drásticas para terminar con ella. Si la tarea del pueblo se doblaba, el pueblo comprendería que no le convenía seguir los deseos de Moisés y el Dios que representaba. Qué situación tan difícil para el siervo de Jehová. Y pues estas son las cosas que a veces los siervos de Dios confrontan y se hacen difíciles. Se hacen difíciles porque muchas de las ocasiones, pues, quien está detrás de todo esto es el enemigo, es el diablo, tratando de hacer que el pueblo de Dios y los siervos de Dios se desanimen y retrocedan. Pero Dios es grande y poderoso, y nosotros pues tenemos la palabra poderosa de Dios, que Él ya venció al enemigo. Nosotros solamente vivimos por fe y creemos que
a su tiempo nuestro Dios va a hacer grandes cosas, no importando en la situación que esté pasando el siervo de Dios, ya sea por enfermedad o por tiempos difíciles, problemas personales o problemas en la familia. Dios nos va a dar la victoria porque nosotros confiamos plenamente en que el enemigo está detrás de muchas cosas, pero nuestro Dios ya lo venció en la cruz del Calvario. Vamos a ver nuestro punto B. Los israelitas tenían que recoger su propia paja. En el versículo 11 y 12, estas fueron las órdenes de Faraón. Id vosotros y recoged la paja donde la halléis, pero nada se disminuirá de vuestra tarea. Entonces el pueblo se esparció por toda la tierra de Egipto para recoger rastrojo en lugar de paja. Así es de que, pues esta es una de las tácticas de toda fuerza opresora, es castigar con extrema severidad la resistencia de los oprimidos. Por ejemplo, cuando Alemania invadió a Francia en la Segunda Guerra Mundial, los generales invasores amenazaron a la resistencia con arrasar hasta el suelo de toda una manzana de París por cada soldado alemán que fuera muerto en ella. Otro fue Mussolini, ordenó matar 10 civiles árabes por cada soldado italiano que fuera muerto en el norte de África. El caso es que cuando se abusa del poder que se tiene, no se recurre al diálogo ni a la negociación, sino a la violencia extrema. Esto vimos que este poder pues fue un abuso en la Segunda Guerra Mundial con estos líderes, y pues también en nuestros tiempos vemos aquellos en América Latina, en nuestros países, como hay veces que el gobierno, los presidentes, pues porque tienen el poder, pues manipulan al pueblo, oprimen al pueblo. Hay sufrimiento a causa de aquellos que tienen el poder, y sabemos que detrás de esto pues también está la mano negra, la mano del enemigo. En el caso de los egipcios en Egipto, el problema no era únicamente que las tareas de ellos habían sido duplicadas, sino que independientemente de sus buenas intenciones de cumplir con dichos trabajos, si no lo hacían eran azotados vilmente. Definitivamente lo que Faraón deseaba era maltratar al máximo al pueblo de Dios para oprimirlo, para que no le hiciesen caso al siervo de Dios, a los siervos de Dios, ni a lo que Dios ya había ordenado que se hiciese. Así es de que el pueblo se esparció por toda la tierra de Egipto para recoger rastrojo en lugar de paja. El pueblo de Dios, pues a pesar de ser oprimido de esa forma, pues siguió cumpliendo con sus tareas, siguió haciendo lo que tenía que hacer, y pues si no lo hacían, sabían que recibirían castigo de parte de aquellos que servían, de los cuadrilleros del faraón. Y ese es el trabajo del enemigo, abandonar a las almas en sus problemas y opresiones sin brindar la mínima ayuda ni esperanza. Así es de que pues nadie tenga el atrevimiento de decir que en el mundo pecador le ha ido bien y que Satanás ha sido un buen patrón. Eso jamás. Los que no nacimos en una familia cristiana y que vivimos pues en ese mundo de opresión y de cautiverio, no podemos decir eso.
es imposible. Con Dios las cosas son mejores, mucho mejor que el pasado que vivimos, con esa opresión del diablo, con el miedo, con la injusticia, con todas esas cosas que nos oprimía a veces, con problemas, con dolores del corazón, por causas experiencias que pues su mano estuvo allí detrás, dañándonos, lastimándonos. No podemos decir que ese tiempo fue mejor que este tiempo que estamos viviendo de bendición, que gracias a Dios podemos despertar cada mañana y agradecer a nuestro Dios por sus grandes maravillas que Él nos da, sus bendiciones cada día. Cristo dijo del diablo que es un ladrón y que su misión es hurtar, matar y destruir. Pero en contraposición a esto tenemos las palabras de esperanza de Jesús. Pero yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Esto es lo que nos dice Juan 10:10. Así es de que esta palabra es poderosa en nuestras vidas. Esta es nuestra esperanza. Las palabras que Jesús dejó escritas, que Él vino para darnos vida y para dárnosla en abundancia. No puede ser nuestra vida igual que la de antes, cuando solamente era opresión, solamente era pensamientos negativos, hasta de quitarse la vida porque no se podía más con la situación. Ahora la palabra de Dios es nuestra esperanza. En eso nos podemos nosotros esforzar y es nuestra base, es nuestra fundación. Cristo es la roca en la cual nosotros debemos estar fundados y parados contra toda opresión que el enemigo tenga, aquellos que están cautivos, y que tenemos el poder para poder reclamárselos al mismo diablo. Así es de que debemos de animarnos en estos estudios. Sabemos que Dios tenía un proceso en lo que estaba aconteciendo en este estudio con el pueblo y con sus líderes Aarón y Moisés, pero sabemos que más adelante Dios les da la victoria. Así es de que en nuestro estudio número 8 vamos a seguir viendo sobre la vida de Moisés y cómo Dios se glorificó de una manera poderosa, con mano poderosa los sacó, dice su palabra, de Egipto. Así es de que quien quisiese saber más sobre este siguiente estudio puede estudiar Éxodo capítulo 7, del 7 al 12, si es nuestra base bíblica, versículo 7 del 20 al 23, para aquellos que quieran estudiar y entender más sobre la palabra de Dios que estamos estudiando, que en estos tiempos es muy necesaria para nuestras vidas, para saber cómo pelear la buena batalla de la fe. Hermanos, Dios les bendiga, Dios bendiga a sus hogares y Dios les ayude y les guarde y tengan victoria en todo lo que acontezca en sus vidas. Así sea en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dios les bendiga, mis hermanos.